Un perro feroz transforma el descubrimiento de una antigua tumba en un evento aterrador que impacta todo el pueblo. El sol se ocultaba detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. Valle de la Luna, un pueblo pequeño y apacible, se preparaba para otra noche tranquila. Pero esa calma se rompió cuando un grupo de excavadores encontró la tumba de un antiguo sacerdote, robando su sueño tranquilo. La leyenda hablaban de un perro feroz, un guardián de las almas, que emergía del pasado para proteger secretos. Lo que comenzó como un descubrimiento arqueológico se transformó rápidamente en una pesadilla. Ana, una arqueóloga que había perdido a su hermano en un accidente, recibía la noticia con un nudo en el estómago. El pueblo donde había pasado su infancia era ahora un lugar que la llamaba de vuelta. Al llegar, se comentó sobre ataques a ganado por un perro salvaje. Los gritos de la gente resonaban en el aire, llenándolo de una angustia palpable. Ana sintió un estremecimiento. Algo había despertado, algo maldito. Su padre Carlos, un hombre de ciencia y razón, restó importancia al tema. «Es solo un perro rabioso», decía con desdén. Pero Ana sabía que no era solo eso. A medida que avanzaba la noche, el ladrido de la bestia resonaba más cerca. Cada aullido era un espejo de su propio dolor. ¿Qué había desatado la ira del guardián? Con cada paso que daba hacia la tumba, las visiones comenzaron. Sombras de su historia, ecos de rituales ancestrales y el murmullo inquietante de un pacto que su ancestro había hecho. Ana abrazaba su dolor y al mismo tiempo sentía el peso de un legado terrible. La conexión con la civilización antigua no era solo un estudio, era un vínculo sanguíneo que la ataban a un destino sombrío. La atmósfera se tornó densa. Los aldeanos murmullaban, asustados, mientras la violencia del perro salvaje aumentaba. Una noche Ana se aventuró al bosque, donde el aire estaba embriagado de misterio y temor. Allí, la realidad se distorsionó. El ladrido resonó con más fuerza, y de la oscuridad emergió la figura del perro. Sus ojos brillaban como brasas. Fue en ese momento que Ana comprendió. El perro no solo era una bestia, era un guardián, el protector de un secreto que su antepasado había condenado a prisión. Mientras el miedo amenazaba con consumirla, Ana se enfrentó a su propio dolor. Su hermano, el sacrificio no deseado, la razón por la que había huido. La elección se formaba en su mente, como una sombra alargada. ¿Debería romper el ciclo de sufrimiento y enfrentarse a su pasado? ¿O seguir adelante, arriesgando la vida de quienes ama? Con el corazón latiendo y el aliento entrecortado, se dio cuenta de que su historia estaba intrínsecamente ligada a aquella tumba y su guardián. Las luces de Valle de la Luna comenzaron a parpadear, anunciando un apocalipsis inminente. ¿Podría Ana desentrañar la maldición antes de que fuera demasiado tarde? ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo explosivo que viene por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. El sol se hundía en el horizonte.
tiñendo el cielo de una alerta roja, cuando Ana, petrificada por el terror y la revelación, comprendió que su vida estaba en la cuerda floja. No era solo una representación del pasado olvidado, era un eco de decisiones que nunca se debieron tomar. Las leyendas del pueblo hablaban de sacrificios, pero nada la preparó para la verdad que emergió como un espectro del olvido. Mientras los habitantes de Valle de la Luna se agrupaban en la plaza, murmurando y asustados por los ataques al ganado, Ana sintió el peso de su legado. La voz de su padre resonaba en su mente. Solo son cuentos, historias para asustar a los niños. Pero ella sabía que detrás de esa desestimación había verdades enterradas, secretos que un día debían ser revelados. ¿Y si el sacrificio de su hermano no había sido un accidente, sino el resultado de un pacto? Con el aire enrarecido, Ana respiró hondo, intentando calmar el tumulto en su pecho. Los ladridos se acercaban. Y lo que una vez fue un sonido aterrador, ahora prometía respuestas. Cuando la figura del perro se dibujó entre las sombras, un grito desgarrador rasgó la noche. No era un grito cualquiera. Era el grito de su hermano, un eco que cortó su alma. ¿Cómo podría ser? Él no estaba allí, pero el sonido era idéntico. Ana se dejó llevar por él. ¡Instinto! Salió corriendo hacia el bosque. La oscuridad parecía tragarla. ¿Y si el guardián tenía algo que ver con su hermano? Las imágenes danzaban en su mente. El último cumpleaños de su hermano, la caída en el río, una sonrisa que nunca regresaría. No solo había que enfrentar un pasado, sino una verdad devastadora. De pronto, el ladrido se tornó un lamento. El perro emergió, pero no atacó. Se detuvo, sus ojos ardientes fijos en Ana. Era como si lo conociera. ¿Qué quería de ella? La atmósfera vibraba con electricidad. Ana sintió que las sombras se movían a su alrededor, como si el propio bosque la estuviera envolviendo en un abrazo de advertencia. Con un temblor en la mano, levantó una antorcha que encontró en el suelo. La luz iluminó la figura del perro, revelando algo que la heló por completo. Un collar antiguo adornado con símbolos que destellaban con una luz sobrenatural. Al acercarse, la verdad estalló en su mente como si fuera un trueno. Ese collar pertenecía a su madre, quien había desaparecido sin dejar rastro. Un ancestral papel en aquel ritual. ¿Era posible que su propia familia tuviera un papel en el sufrimiento del pueblo? Los ecos de gritos se multiplicaron en su mente, incluyendo uno más cercano. Era su padre, lo escuchó, resonando entre los árboles. El horror la invadió. ¿Había él estado involucrado en todo esto? Todo lo que creía saber ahora se desmoronaba. Ana corrió, temblando, y vio la silueta de su padre. «¡Ana, vete de aquí!», gritó él, pero la expresión en su rostro era de desesperación, no de protección. Las luces de Valle de la Luna continuaban titilando en la distancia, marcando un apocalipsis inminente. ¿Qué más iba a desvelarse esa noche oscura y convulsa? Con su corazón latiendo desbocado, Ana sabía que antes de que cualquier cosa cambiara, debía enfrentar lo que realmente era su legado. La decisión que tomaría podría sellar el destino del pueblo para siempre. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de una alerta roja, cuando Ana, petrificada por el terror y la revelación, comprendió que su vida estaba en la cuerda floja. La figura del perro guardián
con sus ojos llameantes, no era solo una representación del pasado olvidado. Era un eco de decisiones que nunca se debieron tomar. Las leyendas del pueblo hablaban de sacrificios, pero nada la preparó para la verdad que emergió como un espectro del olvido. Mientras los habitantes de Valle de la Luna se agrupaban en la plaza, murmuran y asustados por los ataques al ganado, Ana sintió el peso de su legado. La voz de su padre resonaba en su mente. Solo son cuentos, historias para asustar a los niños. Pero ella sabía que detrás de esa desestimación había verdades enterradas, secretos que un día debían ser revelados. ¿Y si el sacrificio de su hermano no había sido un accidente, sino el resultado de un pacto? Con el aire enrarecido, Ana respiró hondo, intentando calmar el tumulto en su pecho. Los ladridos se acercaban, y lo que una vez fue un sonido aterrador, ahora prometía respuestas. Cuando la figura del perro se dibujó entre las sombras, un grito desgarrador rasgó la noche. No era un grito cualquiera, era el grito de su hermano. Un eco que cortó su alma. ¿Cómo podría ser? Él no estaba allí, pero el sonido era idéntico. Ana se dejó llevar por el instinto. Salió corriendo hacia el bosque. La oscuridad parecía tragarla. ¿Y si el guardián tenía algo que ver con su hermano? Las imágenes danzaban en su mente. El último cumpleaños de su hermano. La caída en el río. Una sonrisa que nunca regresaría. No solo había que enfrentar un pasado, sino una verdad devastadora. De pronto, el ladrido se tornó un lamento. El perro emergió, pero no atacó. Se detuvo, sus ojos ardientes fijos en Ana. Era como si lo conociera. ¿Qué quería de ella? La atmósfera vibraba con electricidad. Ana sintió que las sombras se movían a su alrededor, como si el propio bosque la estuviera envolviendo en un abrazo de advertencia. Con un temblor en la mano, levantó una antorcha que encontró en el suelo. La luz iluminó la figura del perro, revelando algo que la heló por completo. Un collar antiguo, adornado con símbolos que destellaban con una luz sobrenatural. Al acercarse, la verdad estalló en su mente, como si fuera un trueno. Ese collar pertenecía a su madre, quien había desaparecido sin dejar rastro. Un ancestral papel en aquel ritual. ¿Era posible que su propia familia tuviera un papel en el sufrimiento del pueblo? Los ecos de gritos se multiplicaron en su mente, incluyendo uno más cercano. Era su padre. Lo escuchó, resonando entre los árboles. El horror la invadió. ¿Había él estado involucrado en todo esto? Todo lo que creía saber ahora se desmoronaba. Ana corrió, temblando, y vio la silueta de su padre. «Ana, vete de aquí», gritó él, pero la expresión en su rostro era de desesperación, no de protección. La ansiedad la abrumaba. En ese instante, un rayo iluminó el cielo, revelando algo detrás de su padre. Una figura encapuchada. Con un movimiento rápido, ella reconoció sus ojos. Eran los mismos que poseía su hermano. La revelación la golpeó como un puñetazo. Esa figura no era otra que su hermano. ¿Cómo era posible? Él había estado muerto, ahogado en el río años atrás. ¿O había regresado por otra razón? La figura avanzó con lentitud, y en su mano sostenía otros collares. Cada uno brillaba con un destello de su historia familiar. En la confusión, Ana sintió que el aire se encogía en su pecho. De repente, el perro guardián se lanzó hacia ella, pero en vez de atacarla,
se deslizó a su lado como un aliado. Las luces de Valle de la Luna parpadeaban más intensamente, anunciando algo. Era un aviso de un cataclismo. Ana estaba entre dos realidades: su hermano ante ella, su padre gritando desesperado. La atmósfera se tornó eléctrica, y de un instante a otro todo lo que sabía se volvió frágil. «No puedes confiar en él, Ana», gritó su padre, su voz desgarrada. «Es un monstruo. Deja que lo atrape». Pero el perro la miraba con ojos de fuego, y su hermano, con su mirada apagada, parecía contener un secreto. Tenía que decidir. Con cada pulso de su corazón, el silencio intermitente del bosque la presionaba para elegir. ¿Seguiría la voz de su padre o escucharía lo que su hermano y el perro guardián estaban a punto de revelarle? ¿Podría desentrañar la maldición antes de que la noche se lo llevara todo para siempre? El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo alarmante, cuando Ana, paralizada por el terror y la revelación, comprendió que su vida estaba en la cuerda floja. La figura del perro guardián, con sus ojos ardientes, no era solo un vestigio del pasado olvidado, era un eco de decisiones que no debieron tomarse. Mientras su hermano se acercaba, la atmósfera se tornó densa, como si el mismo bosque respirara a su alrededor. «¡Es un engaño!», gritó su padre, con la voz rasgada. Pero Ana estaba atrapada entre las dos figuras. Su hermano, que una vez había sido su compañero de juegos, ahora era un enigma, y ese perro que suponía un monstruo podía ser su único aliado. Decididamente se acercó un paso más, su mente girando a tal velocidad que le volía. La criatura frente a ella no mostraba signos de violencia. En cambio, parecía comunicarse. Los ladridos de advertencia se entrelazaban con el lamento familiar. Con cada segundo su corazón latía más rápido, empujándola hacia una verdad que no estaba lista para aceptar. ¿Y si su madre, quien había estado relacionada con aquel collar antiguo, también era parte de este ciclo? «Ana, aléjate de él», gritó su padre otra vez, entre el pánico y la rabia. El perro se quedó quieto, observando, como si esperara que ella tomara la iniciativa. Pero era el hermano de Ana quien se movía, extendiendo una mano, gesticulando como si intentara calmarla, dándole una oportunidad de entender. Lo que sucedió a continuación quedó grabado en su mente para siempre. Desde la distancia, un ruido ensordecedor llenó el aire. Era un estruendo como una explosión. La tierra tembló bajo sus pies. Ana, paralizada, tan cerca de la figura de su hermano, sintió que la realidad se desmoronaba. Un pedestal antiguo emergió de la tierra, brillando con una luz sobrenatural. Los ojos del perro chispeaban, como si lo reconociera. Y entonces el collar, que había estado en su mano, comenzó a brillar intensamente. Ana podía sentir que algo no estaba bien. La luz iluminó el rostro de su hermano, y en ese instante la conexión surgió de las sombras. Su piel se transformó, revelando aquellos ojos llenos de venganza, no de amor. Ana retrocedió, horrorizada. «¡No! ¡Esto no puede estar pasando!», murmuró, pero la verdad era innegable. Su hermano no estaba allí para protegerla. Había regresado como algo más, como un mensajero de la destrucción. Un grito desgarrador se levantó de la multitud asustada en la distancia. Los aldeanos al borde del caos empezaron a correr.
Lo que había creído un encuentro entre familia se convirtió en un pesadilla. La figura de su hermano no solo era un eco del pasado, sino una manifestación de algo oscuro. ¡Ana! ¡Corre!, gritó su padre ahora, su voz repleta de pánico. Pero Ana no podía moverse. Esa conexión no era solo de amor, era de terror. El perro, mientras tanto, comenzó a aullar, como si presenciara el fin inminente. La atmósfera se tornó electrificada, cargada de angustia. «No eres tú», logró murmurar Ana con un nudo en la garganta. La realidad que había construido a lo largo de los años se desmoronaba ante sus ojos. El destino de Valle de la Luna no solo dependía de romper un ciclo, estaba atado a su propia familia y a una maldición que probablemente nunca se habrían atrevido a imaginar. De repente, un fogonazo de luz emuló del pedestal. El collar brillaba como 1000 estrellas en la noche, reflejando secretos escondidos. Pero antes que pudiera comprender, la figura de su hermano se desvaneció, llevándose consigo la esperanza que le quedaba. Ana quedó de pie, sola, sentada entre el caos y la verdad revelada. ¿Sería capaz de rescatar lo que quedaba de su familia? ¿Qué secretos se ocultaban detrás de la desaparición de su madre? Con el aliento entrecortado, Ana supo que el camino hacia adelante era peligroso, pero el destino de todos dependía de ella. Sintió una punzada en su pecho mientras se daba cuenta de que la verdad era aún más aterradora que el mismo perro guardián. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo alarmante, cuando Ana, paralizada por el terror y la revelación, comprendió que su vida estaba en la cuerda floja. La figura del perro guardián, con sus ojos ardientes, no era solo un vestigio del pasado olvidado. Era un eco de decisiones que no debieron tomarse. Mientras su hermano se acercaba, la atmósfera se tornó densa, como si el mismo bosque respirara a su alrededor. «¡Es un engaño!», gritó su padre, con la voz rasgada. Pero Ana estaba atrapada entre las dos figuras. Su hermano, que una vez había sido su compañero de juegos, ahora era un enigma. Y ese perro, que suponía un monstruo, podía ser su único aliado. Decididamente, se acercó un paso más, su mente girando a tal velocidad que le dolía. La criatura frente a ella no mostraba signos de violencia. En cambio, parecía comunicarse. Los ladridos de advertencia se entrelazaban con el lamento familiar. Con cada segundo, su corazón latía más rápido, empujándola hacia una verdad que no estaba lista para aceptar. ¿Y si su madre, quien había estado relacionada con aquel collar antiguo, también era parte de este ciclo? «Ana, aléjate de él», gritó su padre otra vez, entre el pánico y la rabia. El perro se quedó quieto, observando, como si esperara que ella tomara la iniciativa. Pero era el hermano de Ana quien se movía, extendiendo una mano, gesticulando como si intentara calmarla, dándole una oportunidad de entender. Lo que sucedió a continuación quedó grabado en su mente para siempre. Desde la distancia, un ruido ensordecedor llenó el aire. Era un estruendo, como una explosión. La tierra tembló bajo sus pies. Ana, paralizada, tan cerca de la figura de su hermano, sintió que la realidad se desmoronaba. Un pedestal antiguo emergió de la tierra, brillando con una luz sobrenatural. Los ojos del perro chispeaban, como si lo reconociera. Y entonces el collar, que había estado en su mano, comenzó a brillar intensamente. Ana podía sentir que algo no estaba bien.
La luz iluminó el rostro de su hermano, y en ese instante la conexión surgió de las sombras. Su piel se transformó, revelando aquellos ojos llenos de venganza, no de amor. Ana retrocedió, horrorizada. «No, esto no puede estar pasando», murmuró. Pero la verdad era innegable. Su hermano no estaba allí para protegerla. Había regresado como algo más, como un mensajero de la destrucción. Un grito desgarrador se levantó de la multitud asustada en la distancia. Los aldeanos, al borde del caos, empezaron a correr. Lo que había creído un encuentro entre familia se convirtió en una pesadilla. La figura de su hermano no solo era un eco del pasado, sino una manifestación de algo oscuro. «¡Ana, corre!», gritó su padre ahora, su voz repleta de pánico. Pero Ana no podía moverse. Esa conexión no era solo de amor, era de terror. El perro, mientras tanto, comenzó a aullar, como si presenciara el fin inminente. La atmósfera se tornó electrificada, cargada de angustia. «No eres tú», logró murmurar Ana, con un nudo en la garganta. La realidad que había construido a lo largo de los años se desmoronaba ante sus ojos. El destino de Valle de la Luna no solo dependía de romper un ciclo, estaba atado a su propia familia y a una maldición que probablemente nunca se habrían atrevido a imaginar. De repente, un fogonazo de luz emuló del pedestal. El collar brillaba como 1000 estrellas en la noche, reflejando secretos escondidos. Pero antes que pudiera comprender, la figura de su hermano se desvaneció, llevándose consigo la esperanza que le quedaba. Ana quedó de pie, sola, sentada, entre el caos y la verdad revelada. En ese instante, la sombra del perro pareció distorsionarse. No era un simple animal. Un destello frío atravesó la oscuridad, y Ana sintió que una presencia se deslizaba entre el bosque. Un murmullo comenzó a llenar el aire, un susurro escalofriante que la llamaba por su nombre. «¡Ana! ¡Ven!». Asustada, dio un paso atrás, pero algo invisible la atraía. El perro parecía confundir una mezcla de protección y advertencia. Y justo cuando estaba a punto de gritar, una figura emergió de entre los árboles. Era su madre, pero no como la recordaba. Su rostro, en lugar de 12 años de añoranza y amor, estaba desprovisto de emociones. Una máscara de frialdad que la dejó helada. «Déjame mostrarte la verdad», dijo su madre con una voz que no era suya, más profunda, casi como un eco de otra existencia. «Tu hermano es solo una pieza, un sacrificio que debemos hacer». El tiempo se detuvo. Ana sintió que el mundo se caía a pedazos. ¿Qué significaba eso? La madre que creía muerta en su corazón había regresado, ¿pero a qué precio? Mientras el perro aullaba, su madre extendió la mano. «La oscuridad que habita en nosotros debe ser nutrida. Ana, tú eres parte de esto». Ana tambaleó, atrapada entre lo conocido y lo desconocido. La verdad era aún más aterradora que el mismo perro guardián. Podía sentir el peso de un destino que nunca había elegido. ¿Acaso será el secreto que había despertado? Un terror en su interior creció mientras se daba cuenta de que no solo debía enfrentar a su familia, sino a una conexión que la ligaba a una maldición ancestral. La noche se oscurecía aún más, y con la imagen de su madre frente a ella, Ana sabía que cualquier respuesta que buscara podría destruirla. La pregunta que retumbaba en su mente era clara.
¿Podría liberarse de la maldición antes de que fuera demasiado tarde? ¿O siempre estaría condenada a jugar un papel en una historia que jamás eligió? El caos reinaba en el aire y Ana se sentía atrapada entre dos mundos. Su madre, con aquella mirada vacía y profunda, parecía un espectro de lo que alguna vez había sido. La luz del pedestal brillaba intensamente, y el perro guardián aullaba como si la verdad misma estuviera a punto de ser revelada. Ana retrocedió un paso, su corazón luchando para encontrar un ritmo. En esa noche espantosa, la verdad que había buscado tanto tiempo parecía más una pesadilla que un alivio. «¡Mamá!», exclamó la voz temblorosa. «¿Por qué?». «Ana, escucha, hay cosas que tú no comprendes», respondió la figura con voz profunda y casi tentadora. «Tu hermano es solo un medio, una pieza del juego que hemos estado jugando durante generaciones. La oscuridad exige sacrificios». Las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco perturbador. ¿Sacrificios? Ana sintió un nudo en la garganta, un impulso a huir, pero el peso de sus raíces la mantenía en el lugar. El perro, siempre vigilante, se movió un poco, como si anticipara un momento crucial. «¡No! ¡Esto no puede ser cierto!», gritó su padre, pálido y agitado, al borde del frenesí. «¡Esto es una locura!». Y en ese instante, la luz del pedestal explotó en un estallido de energía pura, un destello cegador que hizo que todos los presentes se tambalearan. Ana cerró los ojos, sintiendo el calor en su cara, y cuando abrió de nuevo, todo había cambiado. Las sombras comenzaron a retorcerse, escondiendo secretos que salían a la luz. El hermano de Ana, aquel que había creído perdido para siempre, apareció de nuevo como un reflejo distorsionado. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora brillaban con una intensidad sobrenatural. Era como si hubiera sido transformado por esa luz en algo más que humano. «Ana», dijo él, su voz resonando como un trueno, «debes entender». Pero antes que pudiera terminar, el perro se movió, saltando hacia adelante en un movimiento rápido y feroz. En un segundo se abalanzó sobre la figura del hermano, que gritó, pero no en un grito de dolor, sino en uno de furia. La transformación era innegable. El hermano de Ana no era el ser que recordaba. Sin previo aviso, la figura del hermano se separó de su forma física. Era como si se desmoronara en el aire, revelando una esencia oscura, una sombra que giró en un torbellino frenético hacia el perro, que no se contuvo en su ataque. «¡No!», gritó Ana, horrorizada. «¡Detente!». Pero ya era tarde. La forma oscura se abalanzó, embistiendo el centro de la luz del pedestal, como un río que se desborda al romper un leve dique. La energía se desató, vibrando a través de la tierra, haciendo temblar la estructura del pueblo. Las luces de Valle de la Luna comenzaron a parpadear caóticamente, como si la misma noche estuviera sufriendo un colapso. El grito desgarrador de su hermano se convirtió en un eco, y Ana, paralizada, miró al perro. Se detuvo, los ojos ardientes miraban con inteligencia, casi como si le dieran una advertencia. ¿Acaso el perro guardián había intentado protegerla de su propia sangre? «Ana», la voz de su madre se tornó casi suplicante, «debes elegir». Y allí, en medio del caos, Ana comprendió que no solo enfrentaba el destino del pueblo, sino el de su propia familia. La conexión que los ataba era más que un sacrificio. Era un legado de oscuridad que había estado latente durante generaciones. Mientras la energía se deslizaba por la tierra, la pregunta resonaba en su mente.
¿Sería capaz de enfrentar su verdadero legado y romper el ciclo que amenazaba con consumirlo todo? Con el corazón latiendo desbocado, Ana sintió el peso de la verdad en su pecho. Tenía que actuar, pero las opciones que tenía no eran nada fáciles de digerir. ¿Podría realmente traicionar a su propia familia para sanar al pueblo? El estruendo de las luces parpadeantes y el lamento creciente llenaron el aire. Entonces, con el agua alrededor de sus pies comenzando a subir, Ana supo que no había más tiempo. El caos reinaba en el aire y Ana se sentía atrapada entre dos mundos. Su madre, con aquella mirada vacía y profunda, parecía un espectro de lo que alguna vez había sido. La luz del pedestal brillaba intensamente y el perro guardián aullaba como si la verdad misma estuviera a punto de ser revelada. Ana retrocedió un paso, su corazón luchando por encontrar un ritmo en esa noche espantosa. La verdad que había buscado tanto tiempo parecía más una pesadilla que un alivio. «¡Mamá!», exclamó la voz temblorosa. «¿Por qué?» «Ana, escucha, hay cosas que tú no comprendes», respondió la figura con voz profunda y casi tentadora. «Tu hermano es solo un medio, una pieza del juego que hemos estado jugando durante generaciones. La oscuridad exige sacrificios». Las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco perturbador. ¿Sacrificios? Ana sintió un nudo en la garganta, un impulso a huir, pero el peso de sus raíces la mantenía en el lugar. El perro, siempre vigilante, se movió un poco, como si anticipara un momento crucial. «¡No! ¡Esto no puede ser cierto!», gritó su padre, pálido y agitado al borde del frenesí. «¡Esto es una locura!». Y en ese instante, la luz del pedestal explotó en un estallido de energía pura, un destello cegador que hizo que todos los presentes se tambalearan. Ana cerró los ojos, sintiendo el calor en su cara, y cuando abrió de nuevo, todo había cambiado. Las sombras comenzaron a retorcerse, escondiendo secretos que salían a la luz. El hermano de Ana, aquel que había creído perdido para siempre, apareció de nuevo como un reflejo distorsionado. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora brillaban con una intensidad sobrenatural. Era como si hubiera sido transformado por esa luz en algo más que humano. «Ana», dijo él, su voz resonando como un trueno, «debes entender». Pero antes que pudiera terminar, el perro se movió, saltando hacia adelante en un movimiento rápido y feroz. En un segundo se abalanzó sobre la figura del hermano, que gritó, pero no en un grito de dolor, sino en uno de furia. La transformación era innegable. El hermano de Ana no era el ser que recordaba. Sin previo aviso, la figura del hermano se separó de su forma física. Era como si se desmoronara en el aire, revelando una esencia oscura, una sombra que giró en un torbellino frenético hacia el perro, que no se contuvo en su ataque. «¡No!», gritó Ana, horrorizada. «¡Detente!». Pero ya era tarde. La forma oscura se abalanzó embistiendo el centro de la luz del pedestal, como un río que se desborda al romper un leve dique. La energía se desató, vibrando a través de la tierra, haciendo temblar la estructura del pueblo. Las luces de Valle de la Luna comenzaron a parpadear caóticamente, como si la misma noche estuviera sufriendo un colapso. El grito desgarrador de su hermano se convirtió en un eco, y Ana, paralizada, miró al perro. Se detuvo. Los ojos ardientes miraban con inteligencia, casi como si le dieran una advertencia. ¿Acaso él?
perro guardián había intentado protegerla de su propia sangre. Ana, la voz de su madre se tornó casi suplicante. «Debes elegir». Y allí, en medio del caos, Ana comprendió que no solo enfrentaba el destino del pueblo, sino el de su propia familia. La conexión que los ataba era más que un sacrificio. Era un legado de oscuridad que había estado latente durante generaciones. Mientras la energía se deslizaba por la tierra, la pregunta resonaba en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar su verdadero legado y romper el ciclo que amenazaba con consumirlo todo? Con el corazón latiendo desbocado, Ana sintió el peso de la verdad en su pecho. Tenía que actuar, pero las opciones que tenía no eran nada fáciles de digerir. ¿Podría realmente traicionar a su propia familia para sanar al pueblo? El estruendo de las luces parpadeantes y el lamento creciente llenaron el aire. Entonces, con el agua alrededor de sus pies comenzando a subir, Ana supo que no había más tiempo. Un grito atravesó el aire. Una voz familiar se elevó entre la confusión. Era su abuela. «¡Ana! ¡Sálvate!», gritó mientras corría desde la oscuridad. Ana se quedó paralizada al ver el rostro de la mujer que había creído muerta hace años. Allí estaba, sin el desgaste del tiempo, tan vívida y alerta como en su infancia. «¿Abuela?», preguntó Ana, sin poder creer lo que veía. La presencia de su abuela parecía traer consigo un aire de esperanza, pero también de confusión. «Es cierto lo que han dicho, pero hay más. Ella es la clave», dijo la abuela, señalando a su madre, quien se quedó congelada, incrédula. La atmósfera oscureció aún más y el perro guardián retrocedió, como si percibiera la inminente revelación. «Lo que no saben es que hay otro sacrificio», exclamó la abuela, la voz resonando como un trueno. «Ana, debes decidir a quién salvar». El tiempo se detuvo. La tensión llenó el aire, mientras todos, hasta el perro, aguardaban la decisión de Ana. Su madre, su hermano, su abuela, una extraña mezcla de amor y odio la rodeaba. Cada uno de ellos tenía un papel en la historia dolorosa que la había llevado hasta aquí. Ana sintió que se le oprimía el pecho. El oscuro ciclo se retorcía a su alrededor. ¿Elegir entre su familia o sacrificar a otros para salvarse? Las luces del pueblo parpadeaban y el miedo se apoderó de ella. La historia familiar que había creído conocer se hundía bajo un torrente de dudas. La figura de su hermano había sido solo un avatar de destrucción, y a su lado, la madre que prometía protección podía ser parte de la misma oscuridad. Ana, desesperada, sabía que debía actuar, pero la pregunta aún resonaba en su mente. ¿Cuál de ellas debería ser el verdadero sacrificio? Y mientras consideraba sus opciones, una revelación aterradora atravesó su mente. ¿Y si ella misma era la única clave para romper el ciclo? ¿Y alguien más, un ser más allá de este conflicto, había decidido su destino desde el principio? El caos reinaba en el aire, y Ana se sentía atrapada entre dos mundos. Su madre, con esa mirada vacía y profunda, parecía un espectro de lo que alguna vez había sido. La luz del pedestal brillaba intensamente, y el perro guardián aullaba como si la verdad misma estuviera a punto de ser revelada. Ana retrocedió un paso, su corazón luchando por encontrar un ritmo en esa noche espantosa. La verdad que había buscado tanto tiempo parecía más una pesadilla que un alivio. «¡Mamá!»,
exclamó la voz temblorosa. ¿Por qué, Ana? Escucha, hay cosas que tú no comprendes, respondió la figura con voz profunda y casi tentadora. Tu hermano es solo un medio, una pieza del juego que hemos estado jugando durante generaciones. La oscuridad exige sacrificios. Las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco perturbador. ¿Sacrificios? Ana sintió un nudo en la garganta, un impulso a huir, pero el peso de sus raíces la mantenía en el lugar. El perro, siempre vigilante, se movió un poco, como si anticipara un momento crucial. ¡No! ¡Esto no puede ser cierto!, gritó su padre pálido y agitado al borde del frenesí. ¡Esto es una locura! Y en ese instante, la luz del pedestal explotó en un estallido de energía pura. Un destello cegador que hizo que todos los presentes se tambalearan. Ana cerró los ojos, sintiendo el calor en su cara, y cuando abrió de nuevo, todo había cambiado. Las sombras empezaron a retorcerse, y el hermano de Ana, aquel que había creído perdido para siempre, apareció de nuevo como un reflejo distorsionado. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora brillaban con una intensidad sobrenatural. Era como si se hubiera transformado por esa luz en algo más que humano. Ana, dijo él, su voz resonando como un trueno. Debes entender, pero antes que pudiera terminar, el perro se movió, saltando hacia adelante en un movimiento rápido y feroz. En un segundo se abalanzó sobre la figura del hermano, que gritó, pero no en un grito de dolor, sino en uno de furia. La transformación era innegable. El hermano de Ana no era el ser que recordaba. Sin previo aviso, la figura del hermano se separó de su forma física. Era como si se desmoronara en el aire, revelando una esencia oscura, una sombra que giró en un torbellino frenético hacia el perro, que no se contuvo en su ataque. ¡No!, gritó Ana, horrorizada. ¡Detente! Pero ya era tarde. La forma oscura se abalanzó, embistiendo el centro de la luz del pedestal, como un río que se desborda al romper un leve dique. La energía se desató, vibrando a través de la tierra, haciendo temblar la estructura del pueblo. Las luces de Valle de la Luna comenzaron a parpadear caóticamente, como si la misma noche estuviera sufriendo un colapso. El grito desgarrador de su hermano se convirtió en un eco, y Ana, paralizada, miró al perro. Se detuvo, los ojos ardientes miraban con inteligencia, casi como si le dieran una advertencia. ¿Acaso el perro guardián había intentado protegerla de su propia sangre? Ana. La voz de su madre se tornó casi suplicante. Debes elegir. Y allí, en medio del caos, Ana comprendió que no solo enfrentaba el destino del pueblo, sino el de su propia familia. La conexión que los ataba era más que un sacrificio. Era un legado de oscuridad que había estado latente durante generaciones. Mientras la energía se deslizaba por la tierra, la pregunta resonaba en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar su verdadero legado y romper el ciclo que amenazaba con consumirlo todo? Con el corazón latiendo desbocado, Ana sintió el peso de la verdad en su pecho. Tenía que actuar, pero las opciones que tenía no eran nada fáciles de digerir. ¿Podría realmente traicionar a su propia familia para sanar al pueblo? El estruendo de las luces parpadeantes y el lamento creciente llenaron el aire. Entonces, con el agua alrededor de sus pies comenzando a subir, Ana supo que no había más tiempo. De repente, un temblor profundo sacudió la tierra. Ana se cayó al suelo, y todo lo que creía establecerse comenzó a desmoronarse a su alrededor. Miró a su madre, asustada, mientras la sombra se retorcía. La luz del pedestal creció, iluminando todo con una intensidad cegadora. En ese instante,
Las sombras de sus ancestros comenzaron a emerger del suelo. Caras amorfas, rostros familiares distorsionados en el dolor y la ira, comenzaron a rodearla, llorando y gritando. «¿Ana?», dijo una voz entre el tumulto. Era la voz de su abuela, pero mezclada con algo más, algo oscuro. Debes recordar. Ana sintió un vuelco en el estómago. Recordó las historias que le contaban de niña. Historias de pactos, de sacrificios y de una eterna deuda con la oscuridad que su familia había estado pagando generación tras generación. Pero lo que más la afectó fue cuando comprendió que esos ecos dolorosos eran parte de ella. «La verdad, Ana», siguió la voz, y en un instante su visión se aclaró. Las sombras comenzaron a alejarse, revelando una figura familiar errante entre ellas. Era su madre, pero en lugar de su semblante triste, llevaba una mirada oscura, colmada de determinación. «¡Mamá!», gritó Ana, extendiendo la mano. Su madre sonrió, pero era una sonrisa inquietante. «Soy quien siempre debí ser», dijo, y con una mano levantada hizo que la tierra temblara aún más. «Soy la dueña de estas almas, y tú tienes el poder para liberarlas o condenarlas». El veneno en su voz atravesó a Ana como un adaguero. Su mundo se redujo al caos, y antes de que pudiera procesar, la transformación se hizo palpable. Su madre se disipó y dejó un vacío, revelando lo que realmente era: una figura cubierta de sombras. Ana sintió el frío recorrer su espalda. «El sacrificio siempre ha estado en la sangre», susurró, «y ahora es tuyo». Todo hizo clic. Las mentiras y verdades se entrelazaron en su mente. Ana comprendió que su familia entera había sido parte de un ciclo inagotable de oscuridad, un legado que le había sido negado. Pero la mayor revelación la golpeó como un rayo. Ella no era solo una espectadora, era la portadora del destino. «¡No!», gritó. Pero la voz de su madre resonó en su mente, desbordando determinación. Mientras la oscuridad comenzaba a engullir el paisaje y los gritos desvanecían sus ecos, Ana se dio cuenta de que el verdadero sacrificio nunca fue algo ajeno. Había sido ella desde el principio. ¿Podría romper la cadena o sucumbir a la oscuridad que había heredado? Todo dependía de su elección, y ahora más que nunca el tiempo se estaba agotando. El caos reinaba en el aire y Ana se sentía atrapada entre dos mundos. Su madre, con esa mirada vacía y profunda, parecía un espectro de lo que alguna vez había sido. La luz del pedestal brillaba intensamente y el perro guardián aullaba como si la verdad misma estuviera a punto de ser revelada. Ana retrocedió un paso, su corazón luchando por encontrar un ritmo en esa noche espantosa. La verdad que había buscado tanto tiempo parecía más una pesadilla que un alivio. «¡Mamá!», exclamó, la voz temblorosa. «¿Por qué?». «Ana, escucha, hay cosas que tú no comprendes», respondió la figura con voz profunda y casi tentadora. «Tu hermano es solo un medio, una pieza del juego que hemos estado jugando durante generaciones. La oscuridad exige sacrificios». Las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco perturbador. «¿Sacrificios?». Ana sintió un nudo en la garganta, un impulso a huir, pero el peso de sus raíces la mantenía en el lugar. El perro siempre vigilante se movió un poco, como si anticipara un momento crucial. «¡No! ¡Esto no puede ser cierto!», gritó su padre, pálido y agitado al borde del frenesí. «¡Esto es una locura!».
Y en ese instante, la luz del pedestal explotó en un estallido de energía pura, un destello cegador que hizo que todos los presentes se tambalearan. Ana cerró los ojos, sintiendo el calor en su cara, y cuando abrió de nuevo, todo había cambiado. Las sombras comenzaron a retorcerse, escondiendo secretos que salían a la luz. El hermano de Ana, aquel que había creído perdido para siempre, apareció de nuevo como un reflejo distorsionado. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora brillaban con una intensidad sobrenatural. Era como si se hubiera transformado por esa luz en algo más que humano. Ana, dijo él, su voz resonando como un trueno, debes entender. Pero antes que pudiera terminar, el perro se movió, saltando hacia adelante en un movimiento rápido y feroz. En un segundo se abalanzó sobre la figura del hermano, que gritó, pero no en un grito de dolor, sino en uno de furia. La transformación era innegable. El hermano de Ana no era el ser que recordaba. Sin previo aviso, la figura del hermano se separó de su forma física. Era como si se desmoronara en el aire, revelando una esencia oscura, una sombra que giró en un torbellino frenético hacia el perro, que no se contuvo en su ataque. ¡No!, gritó Ana, horrorizada. «¡Detente!», pero ya era tarde. La forma oscura se abalanzó, embistiendo el centro de la luz del pedestal, como un río que se desborda al romper un leve dique. La energía se desató, vibrando a través de la tierra, haciendo temblar la estructura del pueblo. Las luces de Valle de la Luna comenzaron a parpadear caóticamente, como si la misma noche estuviera sufriendo un colapso. El grito desgarrador de su hermano se convirtió en un eco, y Ana, paralizada, miró al perro. Se detuvo. Los ojos ardientes miraban con inteligencia, casi como si le dieran una advertencia. ¿Acaso el perro guardián había intentado protegerla de su propia sangre? «Ana», la voz de su madre se tornó casi suplicante, «debes elegir». Y allí, en medio del caos, Ana comprendió que no solo enfrentaba el destino del pueblo, sino el de su propia familia. La conexión que los ataba era más que un sacrificio. Era un legado de oscuridad que había estado latente durante generaciones. Mientras la energía se deslizaba por la tierra, la pregunta resonaba en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar su verdadero legado y romper el ciclo que amenazaba con consumirlo todo? Pero entonces, en medio de la confusión, algo inesperado sucedió. Un grito desgarrador cortó el aire, pero no era el hermano ni su madre. Era su abuela, que salió de entre las sombras. Su figura ennegrecida se iluminó por la luz del pedestal, revelando un aire de horror que todos sintieron. Ella estaba allí, como un espectro, y su rostro mostraba desesperación. «Ana», gritó, extendiendo sus manos, «debes detenerlo antes de que sea demasiado tarde». Ana sintió que el mundo se detuvo. Su abuela, que creía muerta, regresaba. ¿Qué significaba eso? El corazón de Ana latía frenético. La revelación era devastadora. La figura familiar que se acercaba no era otra que la verdadera guardiana de los secretos. Todo fue un juego», exclamó la abuela, su voz resonando con la urgencia de 1000 años de dolor acumulado. «No solo tú y tu madre están implicadas. Es tu padre. Él fue quien comenzó todo». Ana sintió que el suelo se desvanecía abajo. «¡Sus pies!». Miró a su padre, sorprendido, y la conexión se hizo evidente, como un relámpago en la oscuridad.
La traición corría más hondo de lo que nunca podría haber imaginado. —¿Qué has hecho? —gritó Ana, buscando respuestas en los ojos de su padre, ahora llenos de pánico y culpa. —No lo entiendes, Ana —dijo él, su voz temblorosa—. Hice lo que debía hacerse para protegerte, para proteger a nuestra familia. Las luces del pedestal palpitaban con violencia. La sombra oscura crecía, abrumando a todos a su alrededor. Y Ana comprendió que sus elecciones estaban atadas a un legado de dolor. ¿Podría romper el ciclo de sufrimiento que había surgido de la conexión trágica de su familia? Con el agua alrededor de sus pies comenzando a subir, Ana supo que no había más tiempo. Tenía que decidir antes de que esa oscuridad se llevara todo lo que amaba. Pero ¿podría ella realmente enfrentarse a lo que su familia había hecho? ¿Y cómo eso cambiaría todo lo que creía saber? La sombra acechaba, y mientras la luz se atenuaba, Ana se encontró frente a la decisión más aterradora de su vida. El caos reinaba en el aire, y Ana se sentía atrapada entre dos mundos. Su madre, con esa mirada vacía y profunda, parecía un espectro de lo que alguna vez había sido. La luz del pedestal brillaba intensamente, y el perro guardián aullaba como si la verdad misma estuviera a punto de ser revelada. Ana retrocedió un paso, su corazón luchando por encontrar un ritmo en esa noche espantosa. La verdad que había buscado tanto tiempo parecía más una pesadilla que un alivio. ¡Mamá! —exclamó, la voz temblorosa. —¿Por qué? —Ana, escucha, hay cosas que tú no comprendes —respondió la figura con voz profunda y casi tentadora. Tu hermano es solo un medio, una pieza del fuego que hemos estado jugando durante generaciones. La oscuridad exige sacrificios. Las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco perturbador. ¿Sacrificios? Ana sintió un nudo en la garganta, un impulso a huir, pero el peso de sus raíces la mantenía en el lugar. El perro, siempre vigilante, se movió un poco, como si anticipara un momento crucial. —¡No! ¡Esto no puede ser cierto! —gritó su padre, pálido y agitado al borde del frenesí. —¡Esto es una locura! Y en ese instante la luz del pedestal explotó en un estallido de energía pura, un destello cegador que hizo que todos los presentes se tambalearan. Ana cerró los ojos, sintiendo el calor en su cara, y cuando abrió de nuevo, todo había cambiado. Las sombras empezaron a retorcerse, escondiendo secretos que salían a la luz. El hermano de Ana, aquel que había creído perdido para siempre, apareció de nuevo como un reflejo distorsionado. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora brillaban con una intensidad sobrenatural. Era como si se hubiera transformado por esa luz en algo más que humano. —¡Ana! —dijo él, su voz resonando como un trueno—. Debes entender. Pero antes que pudiera terminar, el perro se movió, saltando hacia adelante en un movimiento rápido y feroz. En un segundo se abalanzó sobre la figura del hermano, que gritó, pero no en un grito de dolor, sino en uno de furia. La transformación era innegable. El hermano de Ana no era el ser que recordaba. Sin previo aviso, la figura del hermano se separó de su forma física. Era como si se desmoronara en el aire, revelando una esencia oscura, una sombra que giró en un torbellino frenético hacia el perro, que no se contuvo en su ataque. —¡No! —gritó Ana, horrorizada. —¡Detente! Pero ya era tarde. La forma oscura se abalanzó, embistiendo el centro de la luz del pedestal, como un río que se desborda al romper un leve dique. La energía se desató, vibrando a través de la tierra, haciendo temblar la estructura del pueblo.
Las luces de Valle de la Luna comenzaron a parpadear caóticamente, como si la misma noche estuviera sufriendo un colapso. El grito desgarrador de su hermano se convirtió en un eco, y Ana, paralizada, miró al perro. Se detuvo. Los ojos ardientes miraban con inteligencia, casi como si le dieran una advertencia. ¿Acaso el perro guardián había intentado protegerla de su propia sangre? Ana, la voz de su madre se tornó casi suplicante. Debes elegir. Y allí, en medio del caos, Ana comprendió que no solo enfrentaba el destino del pueblo, sino el de su propia familia. La conexión que los ataba era más que un sacrificio. Era un legado de oscuridad que había estado latente durante generaciones. Mientras la energía se deslizaba por la tierra, la pregunta resonaba en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar su verdadero legado y romper el ciclo que amenazaba con consumirlo todo? Pero entonces, en medio de la confusión, algo inesperado sucedió. Un fuerte estallido retumbó en el aire. A medida que la sombra absorbía el pedestal, un rayo brillante que emergió de la oscuridad, iluminando todo a su alrededor. En un instante, la figura de su abuela apareció frente a ella, pero no como un fantasma, sino como una mujer fuerte y decidida. ¡Ana!, gritó su abuela, extendiendo los brazos. ¡No creas en sus mentiras! Ana sintió que su corazón se detenía. ¿Qué estaba pasando? La figura familiar que había creído perdida se encontraba allí, llena de energía. La abuela, con una mueca de dolor, miró de reojo a su madre. «Tu madre no es quien dice ser», afirmó, su voz resonando en la penumbra. Su mirada se llenó de furia descontrolada. Ella se convirtió en la sombra misma, aceptando un pacto que nos ató a esta oscuridad. El entorno pareció congelarse. Ana buscó en los ojos de su madre, tratando de encontrar una respuesta. La incredulidad se desbordaba en su pecho. La verdad era más feroz que cualquier monstruo. ¿Su madre había traicionado a la familia? «No», exclamó su madre, su voz cargada de rabia. «No escuches a ella. Soy tu madre». Ana sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. Las luces del pueblo parpadeaban intensamente. La tensión era tangible. Entonces un grito desgarrador cortó el aire. Su hermano, o lo que quedaba de él, se convirtió en un tornado de sombras. El perro guardián se lanzó hacia él, pero la sombra lo absorbió, formando un vórtice destructivo. Ana, atrapada entre la verdad y la lealtad familiar, se dio cuenta de que el verdadero sacrificio no era solo el hermano o su madre, era ella misma. La conexión con el legado oscuro crecía a cada instante. «Ana», llamó su abuela con desesperación, «este es tu momento. Tú must choose quién vivir y quién morir». Con el aire pesado de angustia, Ana sintió que algo antiguo despertaba dentro de ella. Las palabras de su abuela, la sombra envolviendo a su hermano, los gritos de su madre. Todo giraba en su mente como un torbellino. La elección estaba sobre ella y no había más tiempo. La oscuridad estaba ganando. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, un nuevo destello de luz emergió del pedestal, reflejando una verdad aún más devastadora. Ana entendió que la raíz de toda esta maldad estaba conectada a cada uno de ellos, y que su elección decidiría no solo el destino de su familia, sino el del pueblo entero. ¿Se atrevería a enfrentar lo que realmente era su legado? ¿O sería aplastada por la sombra de sus ancestros? Sin más tiempo que perder, se preparó para lo que vendría, temiendo lo que finalmente podría descubrir.